Bien, estamos desde Photoshop y en este caso vamos a ver cómo de forma simple y básica podemos trabajar corrección de color y retoque fotográfico utilizando esta increíble herramienta que tiene Photoshop que se llama niveles, que obviamente nosotros lo conocemos como capa de relleno o capa de ajuste. Bueno, para ello, fíjense, nosotros tenemos 3 fotos, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo en estos 3 casos prácticos cómo utilizar esta herramienta. Fíjense, yo obviamente ahora estoy en el panel de capas, me voy a la parte de abajo para activar, busco capa de ajuste, busco obviamente niveles, ahora me aparece el panel de propiedades, que en este caso obviamente corresponde, ¿sí?, a lo que es la capa de ajuste de niveles, ¿sí? Fíjense que en la parte de abajo, ¿sí?, nosotros tenemos unos deslizadores que nosotros podemos, o sea, con esto nosotros podemos ajustar el rango dinámico. Fíjense que en este caso nosotros tenemos una imagen con un fondo blanco y la imagen tiene como, digamos, pareciese que le faltan colores oscuros, ¿sí? Fíjense que acá en la parte de abajo, cuando yo presiono este slide, fíjense que si yo lo empiezo a correr hacia la derecha, fíjense que yo lo voy a exagerar todo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con esto? Es quitándole rango dinámico a la imagen, ¿sí? Y específicamente le estoy quitando los colores negros a la imagen. Fíjense que si yo lo llevo al extremo a la derecha, digamos, la imagen se vuelve, la imagen se vuelve completamente blanca. Ocurre exactamente lo mismo cuando yo le quito el rango dinámico desde la parte derecha, es decir, desde los tonos blancos. Fíjense que si yo arrastro, y si yo lo arrastro de forma casi completa, la imagen se vuelve oscura, se vuelve negra prácticamente. Es decir, perdí gran parte del rango dinámico en los tonos blancos, ¿sí? Esto básicamente nos afecta a lo que es el rango dinámico, que obviamente también lo tenemos acá arriba. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender esto que nosotros tenemos acá arriba? Donde nosotros tenemos valor 0, o sea, del valor más bajo es el valor 0, que sería este que está acá, hasta el valor más alto, que es 255. Obviamente el valor más oscuro sería el 0 y el 255 sería el tono más blanco, ¿sí? Obviamente en este caso en la zona media tenemos los tonos intermedios. Ahora, ¿cómo nosotros justamente vamos a entender esto? Es que toda esta zona, ¿sí?, vamos a tener las zonas oscuras. En la zona media vamos a tener lo que serían los tonos grises. Y en la zona derecha, en esta zona, vamos a tener los tonos blancos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está marcando esta curva blanca? O todo esto blanco que vemos acá. Toda esta curva nos está marcando, fíjense que hacia el final está muy elevado lo que serían los tonos blancos. O sea, ¿qué significa esto? Esto significa que la imagen tiene demasiadas zonas con zonas, o con, digamos, demasiados lugares con zonas blancas, ¿sí? Y esto lo está reflejando este cuadro que vemos acá. Y esta falta de información, fíjense que en la parte izquierda, donde serían los tonos oscuros, tenemos muy poquita información, o nula prácticamente, diría yo. Esto quiere decir que no tenemos información de colores oscuros. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, en este caso, que recién la curva empieza acá, fíjense que empieza acá, ¿sí? Más o menos desde ahí empieza a subir la curva y a decirme que el rango dinámico de esta imagen empieza ahí. Entonces lo que yo tengo que hacer para tratar de recuperar esos tonos oscuros que la imagen no me está dando es justamente arrastrar este slide. Fíjense que yo voy arrastrando hasta la zona donde empieza a dibujarse el gráfico, ¿sí? Fíjense que tonos blancos tengo bastante, digamos hacia los valores finales. Zona gris tengo algo, ¿sí? Obviamente esto es muy básico. Ahora, por ejemplo, me voy a pasar a una segunda fotografía, ¿sí? Fíjense que ahora yo también acá busco la capa de ajuste de niveles. Fíjense que en este caso la curva de niveles, acá estoy en propiedades obviamente de la capa de ajuste de niveles. Fíjense que en esta fotografía, a diferencia de esta, nosotros tenemos que esta curva está muy marcada en las zonas oscuras. Evidentemente porque nosotros tenemos muchas zonas oscuras en esta fotografía.
Y fíjense que hacia el final se dibuja una especie, digamos, algo muy marcado hacia el final de los tonos blancos. Obviamente esto tiene que ver seguramente con la remera, con algún highlight que se le está dibujando en alguna parte del cuerpo. Pero fíjense que en este caso yo puedo levantar un poco, ¿sí? Porque acá lo que me está faltando es, para tratar de equilibrar, es tratar de levantar un poquitito las zonas blancas, aunque no hay que exagerar mucho porque la imagen empieza a quemar y esto obviamente empieza a afectar sobre todo en la cara de la modelo o en los highlights, es obviamente donde empieza a afectar más, en las zonas, en los puntos blancos. Bueno, vamos a hacerlo de forma suave, ¿sí? Pero lo que quise mostrar con esto es básicamente que cuando nosotros tenemos una imagen de zonas muy oscuras, esto lo va a reflejar este cuadro y nosotros nos vamos a dar cuenta que en este caso no necesitamos mover el slide de las zonas oscuras como si lo necesitamos hacer en este caso. Fíjense porque no teníamos zonas oscuras. Ahora vamos a esta tercera fotografía. Vuelvo acá a activar la capa de ajuste de niveles. Fíjense que en este caso el rango dinámico está muchísimo mejor, porque fíjense que en este gráfico nosotros tenemos un mayor equilibrio entre las zonas blancas, las zonas grises y las zonas oscuras. Obviamente acá hacia el final, en la parte derecha de las zonas blancas, de los tonos blancos, fíjense que nosotros podemos ajustar un poquito. Fíjense cómo ahí mejoramos la imagen solamente tocando un slide, ¿sí? Ahora yo voy a activar y desactivar. Esto es sin la capa de ajuste y esto es con la capa de ajuste activada. Fíjense cómo mejoramos la imagen de forma notoria y solamente utilizamos esta capa de ajuste de niveles, entendiendo esto, que en la parte de abajo estos slides son el rango dinámico que se va a efectuar sobre la imagen, ¿sí? Fíjense que ahora yo lo voy a probar acá. Fíjense, vamos a sacarle. Esto por lo general no se tocan estos slides. Yo solamente los estoy utilizando como para que veas que esto afecta al rango que luego va a quedar en la imagen, ¿sí? Y lo que nosotros vemos acá arriba, ¿sí? En la parte derecha, acuérdense que en la parte derecha siempre vamos a tener los tonos blancos, en la parte media los tonos grises y en la parte izquierda los tonos oscuros. Fíjense que inclusive en la parte oscura yo puedo correr un poquitito, ¿sí? Fíjense cómo ahí mejoramos y seguimos mejorando todavía la imagen. Vuelvo a desactivar la capa de ajuste, vuelvo a activarla y fíjense cómo mejoramos la imagen, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense cómo de forma muy simple y muy básica ya empezamos a entender cómo funciona niveles. Bueno, espero se haya comprendido. Dudas, sugerencias, consultas, todo es bienvenido. Esto ha sido todo en este tutorial de cómo empezar a utilizar niveles para corrección de color y retoque fotográfico en Photoshop.